Suma de vectores. Método del paralelogramo. Se utiliza para obtener la resultante de dos vectores separados entre ellos por un ángulo. Veamos el siguiente ejemplo. Determine la magnitud y su dirección medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj, desde el eje X positivo, de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula. Si la fuerza en vez de B es igual a 600 newton y su dirección es igual a 20 grados, primero que nada vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Necesitamos colocar nuestro plano cartesiano y dibujamos nuestras fuerzas. La fuerza en A tiene una magnitud de 700 newton, de B de 600, sus direcciones, y una vez que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, necesitamos encontrar el ángulo que hay entre estos dos vectores fuerza. Pero para poder hacerlo, primero tenemos que trazar nuestro paralelogramo. Recordemos que es un cuadrilátero que tiene 4 lados, pero paralelos. Y la diagonal que sale desde el punto concurrente, es decir, de los vectores que parten del mismo punto hacia nuestros lados paralelos, es la fuerza resultante. Ahora, necesitamos encontrar el ángulo que hay entre estos dos vectores. Conocemos uno, que es de 30 grados. Para poder encontrar el otro, observemos que estamos en el segundo cuadrante, que tiene un ángulo de 90. Si a este ángulo nosotros le restamos esos 20 grados, obtenemos el ángulo de 70. Otra forma de poder calcularlo es, recordemos que era un ángulo colineal, por lo tanto, si sumábamos 60 más 30 más 20, nos da 110, se lo restamos a 180 y nos quedaban esos 70 grados. 70 más 30 tenemos un ángulo de 100. Ahora, para poder, una vez que tenemos el ángulo de 100, ya podemos utilizar la ley de cosenos para encontrar la magnitud de la fuerza resultante. Sustituimos nuestros valores colocando las magnitudes de las fuerzas que tenemos y el ángulo que está entre ellos. Y si lo vas a hacer en calculadora, te recuerdo que tu calculadora no piensa. Por lo tanto, tú le tienes que decir qué hacer. Si tú colocas los paréntesis de manera adecuada, vas a obtener una respuesta igual a 839 newton, es decir, que es la magnitud de nuestra fuerza resultante. Ahora encontremos su dirección. Para encontrar la dirección, vamos a llamarle phi. Esta dirección de nuestro vector, ya conocemos una parte, son 60 grados, dado que se encuentra en el primer cuadrante y este ángulo es de 90, si le restamos los 30 que ya conocíamos, pues nos da un ángulo de 60. Pero ahora, si observas, la fuerza resultante está un poco desfasada del eje Y positivo. Por lo tanto, no mide los 30 que tenía originalmente la imagen, sino que tenemos que calcular cuál es el valor de ese ángulo para poder sumarlo a estos 60 grados y encontrar la dirección de nuestra fuerza resultante. Para eso necesitamos sacar el triángulo, bueno, antes de sacar el triángulo, encontrar los ángulos, perdón, que están dentro de este paralelogramo. Si este vale 100, su ángulo opuesto va a valer lo mismo, en este caso 100. Y la suma de todos los ángulos del paralelogramo debe ser igual a 360. Por lo tanto, si a los 360 le resto los 200 que ya conozco, me queda un ángulo de 160, pero lo tengo que dividir entre 2 porque son dos ángulos.
y me da un ángulo de 80 grados. Significa que este vale 80 al igual que su opuesto. Ahora sí, sacamos el triángulo que está más cercano al eje X positivo para visualizar el ángulo que buscamos. Colocamos las fuerzas de los vectores que ya conocemos y si observas, el ángulo que buscamos es este que se llama beta. Para encontrar ese ángulo vamos a utilizar la ley de seno. Como puedes observar, nosotros tenemos a gamma conocido y al lado C, y tenemos también al lado B y al lado A, pero no necesitamos buscar al ángulo alfa, que en este caso sería en esta punta. Por lo tanto, lo eliminamos y solamente nos quedamos con estos dos. Sustituimos los valores que ya tenemos, 80 grados, y su opuesto, su lado opuesto, que es 839.13, y también colocamos el lado opuesto al ángulo que buscamos, que es beta. Una vez que despejamos, encontramos el valor de beta, que es igual a 0.6189, pero con seno inverso nos daría un total de 44.76 grados. Es decir, que el valor de beta corresponde a este ángulo y al ser sumado con esos 60 grados, obtenemos la dirección de phi del vector resultante, que es de 109.76 grados. Método del triángulo. Es una suma de dos vectores unidos mediante cabeza y cola. Nuevamente vamos a hacer una suma de vectores, pero ahora utilizando el método del triángulo. Volvemos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, posicionamos nuestros vectores, sus magnitudes y sus direcciones. Como puedes observar, este método utiliza los vectores pero unidos de cabeza y cola, es decir, que al desplazar este vector estamos uniendo a la cabeza del vector de la fuerza F de A con la cola del vector de la fuerza FB. Ahora trazamos nuestra fuerza resultante y una línea imaginaria, o mejor dicho, nuestro eje X sube imaginariamente hasta esa posición y nos llevamos nuestro ángulo. Ahora, si este ángulo vale 20 y sabemos que este ángulo vale 60, dado que en el primer cuadrante forma un ángulo de 90 y al restarle los 30 nos quedan 60, observa que formas una Z. Significa que son ángulos alternos internos. Si este vale 60, este también va a valer 60. Ahora, la suma de estos dos ángulos nos da un ángulo de 80. En este caso no es necesario sacar nuestro triángulo porque ya está. Lo único que tenemos que hacer es calcular nuevamente utilizando la ley de cosenos nuestra fuerza resultante. Ahora lo que hacemos es sustituir los valores de nuestra fuerza resultante y obtenemos nuestra magnitud que es de 839.13 newton. Ahora, si nosotros queremos encontrar nuevamente la dirección de phi desde el eje X positivo hasta nuestro vector, entonces tenemos que usar otra vez la ley de senos, donde solamente elegimos al seno de beta, que es el que buscamos, y el lado que ya está completo. Dado que conocemos su magnitud y su ángulo opuesto, despejamos y volvemos a obtener
el ángulo beta, que es de 44.76. Recordemos que si sumamos ambos lados, obtenemos un ángulo de 104.76 grados, que corresponde a la dirección de nuestro vector. El método del triángulo y el método del paralelogramo también son de utilidad para encontrar algún cateto y su dirección, como en este caso. Determine la magnitud de la fuerza en A y su dirección de manera que la fuerza resultante esté dirigida a lo largo del eje X positivo y tenga una magnitud de 1250 newton. En este caso nos dan una fuerza conocida y su fuerza resultante. Nuevamente tracemos nuestro diagrama de cuerpo libre, trazamos nuestro plano cartesiano, posicionamos nuestros vectores fuerza, sus magnitudes y su dirección, y la fuerza resultante. Como pueden observar, ahora buscamos la fuerza A, no la resultante, esa ya no las dan. Por lo tanto, vamos a apoyarnos en el método del triángulo para encontrarla. Desplazamos nuestro vector para unir en cabeza y punta, obtenemos nuestro triángulo. Pero si observas nuevamente, el ángulo que se encuentra entre la resultante y la fuerza B, lo podemos obtener, si observas, formaría una Z. Nuevamente, ángulos alternos internos. Por lo tanto, si este vale 30, este también vale 30. Subimos la magnitud de nuestra fuerza en B y tenemos dos lados conocidos y el ángulo entre ellos. Entonces podemos utilizar nuevamente la ley de cosenos para encontrar la fuerza A que buscamos. Aplicamos la ley de cosenos, sustituimos ahora los valores que ya conocemos, que en este caso es el ángulo de 30, la fuerza resultante de 1250 y la fuerza en B de 800. Recordemos, como estamos manejando el método del triángulo, este signo es negativo. Si usáramos el método del paralelogramo, entonces no se tendría que sumar, no se tendría, que restar, se tendría que sumar. Ahora, una vez que calculo mi fuerza en A, obtengo un valor de 685.89 newton. Por lo tanto, tengo dos lados conocidos y su vector resultante. Me falta encontrar la dirección de FA. Para encontrar esa dirección, puedo apoyarme nuevamente en la ley de senos, donde sustituyo los valores que ya conozco, despejo, saco seno inverso y obtengo un ángulo de 35.67, que corresponde a este lado. Si yo le resto a 90 grados el valor de beta, voy a obtener el valor de phi, que es igual a 54.33 grados. Es decir, que el vector de la fuerza en A corresponde a una magnitud de 686 newton y tiene una dirección de 54.33 grados. Ahora veamos un método diferente. Este se conoce como método de componentes, donde las coordenadas polares r, θ son transformadas a coordenadas rectangulares x, y, para poder sumarlas y a partir de estas encontrar la magnitud y dirección del vector resultante. Veamos un ejemplo. Si la fuerza F1 es igual a 150 newton y tiene una dirección de 30 grados, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Nuevamente colocamos nuestro plano cartesiano, dibujamos nuestros vectores, las magnitudes y sus direcciones.
Quitamos nuestra imagen y podemos observar más claramente los vectores que tenemos. Ahora, si observas, nos piden que encontremos la magnitud de la fuerza resultante de la suma de estos tres vectores. Tenemos primero que pasarlos a coordenadas rectangulares porque se encuentran en coordenadas polares. Primero vamos a colocar por fuerza, expresar su coordenada polar. Vamos a ver cómo se calcularía la coordenada rectangular y la vamos a calcular. Entonces comencemos con la fuerza F1. Si observas, la fuerza F1 tiene dos ángulos. Este cuadrante forma un ángulo de 90 grados, pero la fuerza F1 tiene una dirección de 30. Por lo tanto, si a 90 le restamos 30, obtenemos un ángulo complementario, que es el de 60 grados. Puedes utilizar cualquiera de los dos ángulos para encontrar la fuerza. Pero, por ejemplo, si tú vas a utilizar el ángulo de 60 grados, recuerda que es el opuesto. Seno va a ser el opuesto al ángulo y corresponde a Y. Por lo tanto, si estoy usando la coordenada polar con el ángulo de 60, yo la voy a calcular haciendo 150 por coseno de 60 y 150 por seno de 60, dado que la adyacente es para X y X sería coseno. Sin embargo, si voy a utilizar el ángulo que se encuentra de esta manera, entonces el opuesto al ángulo es seno y seno corresponde a X. Entonces tendría yo que colocar 150 por seno de 30 y para Y es el adyacente, que sería el coseno. Por lo tanto, sería 150 por coseno de 30. Cualquiera de los dos es correcto y te va a dar lo mismo. Ya es tu decisión cuál utilizar. Veamos ahora la fuerza 2. La fuerza 2 está sobre el eje X, por lo tanto tiene una magnitud en X y no tiene nada en Y. La puedo calcular directamente o expresarla como coordenada polar 200 newton, 0 grados. Al calcularla, pues voy a obtener 200 por coseno de 0 y 200 por seno de 0 y voy a obtener el mismo valor. Analicemos ahora la fuerza 3. Para encontrar la fuerza 3 puedo trabajar con el ángulo o puedo trabajar con los catetos e hipotenusa de este triángulo. Vamos a ver los dos casos. Primero, vamos a trabajar con el ángulo. Si yo voy a trabajar con el ángulo beta, lo que voy a hacer es, nuevamente se forma una Z aquí. Por lo tanto, el ángulo que se encuentra en esta posición va a ser el mismo de beta, dado que son ángulos alternos internos. Para calcular ese ángulo, yo me apoyo en el triángulo. Saco una tangente inversa del cateto opuesto entre adyacente y obtengo un ángulo de 37.38 grados. Eso significa que es el valor de beta. Ahora, si no quiero trabajar con ángulo y prefiero trabajar directamente con los catetos y la hipotenusa, voy a calcular el seno del ángulo, que sería igual al cateto puesto entre la hipotenusa, y el coseno del ángulo, que sería igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, ahora analizamos la fuerza 3. Para la fuerza 3, si voy a trabajar con ángulo, mi coordenada polar sería 260 newton, 67.38 grados, y tendría que transformarlo a coordenadas rectangulares multiplicando la magnitud por el coseno del ángulo. Solo que aquí hay que observar, me encuentro en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, X es positivo, pero Y es negativo. Por lo tanto, al calcularlo, me va a quedar 100
menos 239.99 en Y. Ahora, si trabajo directamente con los catetos y la hipotenusa, lo que haría es 260 multiplicado por el coseno, que son 5/13, y 260 multiplicado por el seno, que serían 12/13. Una disculpa, aquí puse 15, pero es 13. Ok, si yo calculo de esta manera, obtengo los mismos valores. Ya es decisión cuál utilizar. Ahora, para encontrar la fuerza resultante, yo tengo que sumar las coordenadas rectangulares, X con X y Y con Y. Nunca vayan a sumar las coordenadas polares, eso es incorrecto. Solamente puedo sumar coordenadas rectangulares. Por lo tanto, una vez que ya tengo la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, puedo apoyarme en esta fórmula para regresar nuevamente a coordenadas polares. Es decir, a la fuerza resultante, para encontrarla, voy a sustituir la sumatoria de fuerzas en X y la voy a elevar al cuadrado, y le voy a sumar la sumatoria de fuerzas en y la voy a elevar al cuadrado. Importante, como estás sacando raíz, si vas a colocar el signo menos dentro de la raíz, te sugiero colocarlo entre paréntesis y elevar al cuadrado. Si no colocas el menos o este valor entre paréntesis, lo único que vas a hacer es restarlo cuando se debe sumar y te va a sacar una raíz imaginaria. En ocasiones te va a marcar errores en tu calculadora. Por lo tanto, sugiero que cuando saques la magnitud utilizando Pitágoras, no coloques el signo menos, porque de por sí se te va a volver positivo porque es un cuadrado. Entonces, omítelo y mete los datos en tu calculadora usando paréntesis, y esto te va a dar un total de 390.83 newton. Ahora, tenemos que buscar la dirección de ese vector resultante. Para eso nos apoyamos en la fórmula de ángulo es igual a la tangente inversa de y entre x. Tomamos el valor de y, lo dividimos entre el de x y sacamos tangente inversa. Ahora nuestro ángulo es de menos 47.75 grados. Ese es nuestro ángulo negativo. Es negativo porque parte del eje X a favor de las manecillas del reloj y toca nuestro vector resultante. Si yo quisiera el ángulo positivo, tendría que restárselos a 360. Es decir, a 360 le quito este ángulo y me daría un ángulo positivo de 312.25. El método de componentes también me sirve para encontrar un cateto, dado que tenemos o conocemos la fuerza resultante. Veamos un ejemplo. Las coordenadas polares Rθ son transformadas a coordenadas rectangulares para poder sumarlas y a partir de estas encontrar la magnitud y dirección del vector resultante. No lo olvides porque esto es lo que nos va a ayudar para encontrar ese cateto. Si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 450 newton y está dirigida a lo largo del eje U positivo, determine la magnitud de F1 y su dirección. Ahora, como puedes ver, formamos nuevamente nuestro diagrama de cuerpo libre colocando todos nuestros vectores y la magnitud resultante, así como sus direcciones. Una vez que ya tenemos nuestro vector resultante, vamos otra vez a analizar como el ejercicio anterior, fuerza por fuerza. Recordemos que la fuerza 1 ahora
no la conocemos, por lo tanto colocamos F1, y su dirección. Esto es una coordenada polar, magnitud y dirección. Para transformarlo a una coordenada rectangular, tendría yo que hacer fuerza 1 por seno del ángulo y fuerza 1 por coseno del ángulo. Recordemos que estamos trabajando con este triángulo. Por lo tanto, el opuesto es seno y es para X, y el coseno es para Y. Una vez que ya tenemos analizada la fuerza 1, analicemos ahora la fuerza 2. Lo mismo que el ejercicio anterior, si la voy a expresar como coordenada polar, 200,0 grados. O directamente en coordenada rectangular, 200 porque lo tengo en X y no tengo nada en Y. Ahora, otra vez para encontrar F3, esta vez nos vamos a apoyar solamente en el ángulo. Lo calculamos con la tangente inversa del cateto opuesto entre adyacente, es igual a 67,38. Colocamos la coordenada polar o lo expresamos como coordenada polar y posteriormente hacemos las operaciones para calcularlo. Una vez que ya lo tenemos, también tenemos que encontrar la fuerza resultante porque nos las están dando y aparte con su dirección. Entonces, es decir, que tenemos que descomponerla. Serían 450 por coseno de 30, 450 por seno de 30. La descomponemos en sus catetos y la coordenada rectangular me quedaría como 389,71, 225 grados. Perdón, 225 newton. Ahora, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en X, esta va a ser igual a 389,71. Es decir, que vamos a sumar F1 por seno del ángulo más 200 más 100 y lo igualamos a los 389,71. Si nosotros simplificamos a 389,71, le restamos esos 300, obtenemos un valor de 89,71 para F1 por seno del ángulo. Si ahora sacamos la sumatoria de fuerzas en X, pues esta va a ser igual a 225. Es decir, sumamos F1 más coseno de phi, le sumamos pues el 0, que igual no tendría caso ponerlo, y le restamos los 239,99 y lo igualamos a 225. Nuevamente simplificamos y obtenemos un valor de 469,99. Ahora, estos representan la sumatoria de X y de Y de la fuerza 1. Si nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras para sustituir esos valores y encontrar la fuerza 1, es muy sencillo. Elevamos al cuadrado, sumamos, sacamos raíz y el valor de la fuerza 1 va a ser igual a 473,56 newton. Una vez que encontramos esa fuerza, F1, podemos tomar cualquiera de estos dos valores y despejamos phi. Al despejar phi, F1 pasaría dividiendo, por lo tanto, sustituyéndolo nos queda como 476,56 y coseno pasa del otro lado como coseno inverso. Si realizamos la operación, obtenemos un valor de 10,91 grados. Significa que la fuerza F1 tiene una magnitud de 473,56 newton con una dirección de 10,91 grados a partir del eje Y hacia la fuerza.